¿Cuál es la esperanza de los tesalonicenses? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Divide Pablo el arrebatamiento de la segunda venida? ¿Son, como dicen muchos hoy, un solo y un único evento? ¿Qué espera la iglesia? ¿El arrebatamiento o la segunda venida? Bueno, en este segundo tema, ¿cierto?, de nuestro estudio acerca de esta epístola, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, vamos a ver a qué lo que Pablo se refiere cuando habla justamente de esta esperanza. De hecho, como vemos ahí, el título de este sermón es La esperanza escatológica explicada, nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Segunda Tesalonicenses, ¿cierto? El capítulo 2, de los versículos 1 al 2, y en especial en esta ocasión vamos a ver los primeros dos versículos en donde claramente Pablo justamente establece y señala cuál es esta esperanza en este sentido y cómo él la alude en este versículo. Como estuvimos observando en la primera parte de esta epístola, advertimos que Pablo hace una introducción de carácter introductorio o más bien protocolar o preambular. ¿Qué significa eso, cierto? Se refiere a la segunda venida no como, cierto, el evento que espera en primer lugar la iglesia, sino como un elemento, cierto, preambular, ¿cierto?, o protocolar para poder explicar una situación que estaban viviendo, obviamente, los tesalonicenses. Ellos estaban pasando por grandes tribulaciones, por persecuciones. El punto fue entonces que Pablo tomó ese concepto para hablarles a ellos y, por supuesto, también para poder explicarle lo referente a las diferencias que hay con respecto a las tribulaciones que los creyentes sufren, con respecto a otra cosa que la Biblia denomina la gran tribulación. La idea básicamente en el primer capítulo es, ¿están sufriendo tribulaciones? No deberían preocuparse porque en términos generales los creyentes sufren en muchos casos tribulaciones injustas, en muchos casos también como consecuencia de los pecados. A veces Dios usa la persecución, la tribulación o los malos tiempos, ¿cierto?, para santificar también a sus hijos y también, por supuesto, para disciplinarlos. Por supuesto, en el contexto de estas epístolas, estas tribulaciones eran injustas. Como dice el primer capítulo, claramente había hombres malos, ¿cierto?, que perseguían a los creyentes. Pero Pablo les dice, ¿sufren tribulaciones? No se preocupen, hay otra cosa que es la gran tribulación. ¿Se acuerdan de lo que les hablé, dice Pablo en cierto sentido? ¿Se acuerdan de lo que hablamos con respecto al día del Señor? En este caso lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el día de Jehová. Bueno, ese día, ese periodo, no es para nosotros, es para sus perseguidores, para los inicuos y los incrédulos. Justamente, y eso es lo que explica Pablo en la primera epístola. Ven ustedes ahí solamente un breve resumen, ¿cierto?, de este versículo que notamos nosotros en la Escritura. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Y cuándo, cierto? El versículo 10 añade, cuando venga en aquel día. Hermanos queridos, si hay algo que la iglesia de Cristo disfruta por medio de Cristo, por supuesto, es la salvación. No solamente la salvación, por supuesto, de la ira de Dios, sino también de todo lo que implica en los juicios divinos de parte de Dios. Hemos alcanzado salvación. ¿Por medio de quién? Por supuesto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces tenemos que poder preguntarnos también, bueno, ¿es que la iglesia va a pasar por un tiempo de tribulaciones? Sin duda los creyentes sufren tribulaciones, como acabamos de ver. Pero lo que tiene que ver con el día del Señor, el día de Jehová, que elementalmente son ciertos juicios divinos, ¿son parte también de lo que tiene que experimentar la iglesia? Bueno, y aquí hay una buena pregunta. ¿Qué pasa en el capítulo 2 ahora de esta epístola, cierto? Claramente observamos en este pequeño párrafo, ¿cierto?, una explicación del apóstol Pablo sobre justamente los últimos temas. Y dentro de estos, por supuesto, el apóstol Pablo va a introducirnos acerca de la esperanza de los creyentes, la esperanza de los tesalonicenses y por ende de la iglesia. Pablo en esta epístola entonces va a explicar algunas cosas. Primero va a explicar la cuestión de la esperanza de la iglesia de Tesalónica y por ende de la iglesia. Va a explicar la cuestión de la cronología de los eventos
que tienen que ver justamente con los últimos tiempos. También tenemos aquí una explicación del ministerio y a la vez misterio también del anticristo. También tenemos una explicación de lo que hace y va a hacer en ese tiempo el Espíritu Santo y por sobre todo una explicación de quién está detrás de todo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Sin embargo, quien está sobre este príncipe, por supuesto, es nuestro Dios. Nada se escapa a su control y justamente en esta sección, en esta porción del capítulo 2, vemos que Dios es el que maneja finalmente todo lo que sucede al final de los tiempos para sus planes, por supuesto, soberanos. Ahora, claramente las epístolas a los tesalonicenses no solo pretenden exhortar pastoralmente a la iglesia, y eso es lo que encontramos en la primera epístola y también en la segunda, sino que esencialmente Pablo se propone y se propuso de hecho clarificar y explicar la escatología de los creyentes. En cierto sentido, él trata de explicar en el versículo 1, y eso es lo que estamos viendo, acerca de lo que es nuestra reunión con él. Una frase muy importante, justamente que estaremos estudiando en esta ocasión. Segunda cosa que tenemos que comprender es que la temática en sí, ¿cierto?, clarificada por Pablo aquí, no es unipersonal. No es que Pablo escribe en el vacío sin, ¿cierto?, ser parte de lo que se conoce como el cuerpo también apostólico y el cuerpo profético también. No, necesitamos comprender este tópico escatológico a la luz de todas las Escrituras. Por eso es que al abordar este pasaje vamos a ir viendo algunos pasajes paralelos, porque las doctrinas siempre, como por ejemplo la escatología, no se valen solamente de 1, 2, 3 versículos. Todos están, ¿cierto?, plasmados en la Escritura, desde el Antiguo Testamento y por supuesto también en el Nuevo Testamento. En este sentido es importante hacerlo por dos peligros, ¿cierto?, que de hecho estamos obviamente experimentando en el día de hoy en cuanto obviamente a la doctrina. Primero, esta errada idea, ¿cierto?, de que el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento y como consecuencia, ¿cierto?, una segunda cuestión, que de hecho es la espiritualización del sentido natural de las palabras proféticas del Antiguo Testamento en su sentido, valga la redundancia, normal, lo cual obviamente ha derivado en la negación, por ejemplo, de lo que en el Nuevo Testamento es la explicación de un arrebatamiento tribulacional, o sea, antes de la tribulación. Una de las causas de eso es justamente esta idea, ¿cierto?, que se encuentra específicamente en el campo reformado, esta idea de que el Nuevo Testamento supuestamente reinterpreta el Antiguo Testamento y eso obviamente trae consigo justamente una hermenéutica muy diferente a lo que nosotros vemos en la Escritura. De manera específica, hermanos, tenemos que comprender al menos tres cosas que están ligadas a esto. Pablo forma parte del cuerpo escatológico, ¿cierto?, de las Escrituras. Pablo no innova nuevas ideas en el sentido de cambiar los conceptos, ¿cierto?, o darle la verdadera interpretación a pasajes que en el Antiguo Testamento se señalan con respecto justamente a las doctrinas de los últimos días. Segunda cosa, Pablo es parte de la revelación, no es el reeditor, ¿cierto? Un editor que lo que hace corta algunas porciones, ¿cierto?, en beneficio de lectores, diríamos así, pero Pablo no hace esa función, no la cumple. Él es parte del cuerpo, ¿cierto?, obviamente de la revelación. Dicho en otras palabras, no existe en este sentido una revelación episcopal. Nosotros entendemos, ¿cierto?, que la revelación es progresiva. Cada autor fue recibiendo, ¿cierto?, en su momento revelación. Otro autor que vino después añadía esa revelación sin distorsionar la revelación anterior. El concepto de idea episcopal es en cierto sentido otra falencia que notamos también, evidentemente, en algunos creyentes, no necesariamente, por supuesto, heréticos, no para nada, pero sí que consideran, en vista de esta idea de que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo, una especie como de revelación piramidal. Supuestamente el Nuevo Testamento, ¿cierto?, Cristo, los apóstoles sugirieron, ¿cierto?, una revelación de este tipo, o sea, episcopal. Ellos manejan la interpretación del Antiguo Testamento y le dieron otro sentido. Eso, por supuesto, no es así al observar las Escrituras, porque el editor del Antiguo como el Nuevo es el mismo, es el Espíritu Santo, y no hay contradicción entre el Antiguo y entre el Nuevo, sino que hay una relación de complementariedad.
no de editar al Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento suma a la revelación del Antiguo Testamento y eso trae más luz con respecto a lo que ya se dijo sin distorsionar las ideas. En tercer lugar, Pablo complementa, como dije, la revelación de este tópico, dando más información relevante sobre los últimos días, clarificando la distinción que hay entre el día del Señor, no, ¿cierto?, distorsionando el concepto en sí, que deviene del Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día del Señor, ¿cierto?, sino que complementa este concepto también, y de hecho, aludiendo a un concepto que no estaba presente en el Antiguo Testamento desde el punto de vista de cómo lo presenta el Nuevo Testamento. En este caso es el arrebatamiento pretribulacional, que muchos de hecho hoy en el día de hoy niegan. Lo anterior obviamente nos obliga a considerar, como ya dijimos, no solamente este pasaje, especialmente los dos versículos que vamos a tomar en esta ocasión. Entonces, ¿cuál es la esperanza de los tesalonicenses? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Divide realmente Pablo el arrebatamiento de la segunda venida o son, como dicen muchos hoy, un solo y un único evento? ¿Qué esperamos nosotros? ¿La segunda venida, cierto, con todo lo que deviene anteriormente, el día de Jehová, el día del Señor? ¿O esperamos el arrebatamiento? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver son tres líneas generales que vamos a explicar en este sermón. Primero vamos a ver la confusión de los tesalonicenses, ustedes están observando ahí. Segundo, la explicación de Pablo a los tesalonicenses. Y por último, la exhortación de Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué espera Pablo de los creyentes en Tesalónica? Y por ende, por supuesto, ¿qué espera el Señor de nosotros con respecto a este tópico? Tres ideas generales, ¿cierto? Y vamos a ir, por supuesto, complementando. Lo primero entonces es ver justamente en nuestro versículo. Leemos ahí y ustedes tienen en su pantalla. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor, ¿cierto?, ha llegado. En el sentido, vuelvo a repetir, de que el día del Señor ha llegado. Eso es lo que observamos justamente en este texto y eso es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, que nos guíes a poder conocer tu palabra, a poder obedecer tu palabra y por sobre todo en esta ocasión, a poder entender qué es lo que tú nos dices por medio del apóstol Pablo. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Qué quieres tú que aprendamos en esta ocasión? Ayúdame, Señor, también a explicar el texto de manera correcta y al mismo tiempo también a mis hermanos que podamos entender todos en conjunto qué es realmente lo que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos lo primero, la confusión de los tesalonicenses. ¿Cuál es el problema de los tesalonicenses según justamente nuestra epístola? Tenemos en términos generales tres cuestiones que son importantes clarificar. Primero, habían sido sacudidos, ¿cierto?, de la enseñanza que habían recibido antes. Eso es lo que obviamente se deduce claramente del versículo 1 y del versículo 2. Sacudido, ¿cierto?, viene de la idea de oscilar, ¿cierto?, de ir para acá, de ir para allá y por supuesto alguien que está en esa situación, por supuesto, obviamente va a tener dudas. Segunda cosa, habían caído en la confusión. Nuestra versión Reina Valera, ¿cierto?, dice en el contexto del versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. La palabra es muy interesante, tiene relación en el sentido original a ruidos de voces, ¿cierto? Muchas veces cuando alguien quiere pensar claro, le dice, tómate un tiempo en silencio para que puedas escucharte tú mismo, ¿cierto? Muchas veces en consejería se dice. Acá es lo contrario. La palabra conturbéis habla de muchas voces. Una persona que tiene muchas opiniones, no escucha ruidos. Y en cierto sentido, los hermanos en Tesalónica habían escuchado muchas voces. Y específicamente, lo que el texto deja ver es que habían dado también oído a otras fuentes incorrectas de información. Se mencionan tres fuentes, si se da cuenta. Pablo dice, no dejéis mover. Ahí está la connotación, ¿cierto? Pablo ruega, como que notamos, ¿cierto?, su rostro de preocupación. Por favor, no se dejen mover, ¿cierto?, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y aquí vienen los tres tipos de fuentes incorrectas, erróneas, que por supuesto devinieron en confusión.
ni por espíritu, ¿cierto? La idea de alguna revelación, alguna visión que alguien recibió supuestamente y trajo confusión, ni por palabra, alguna idea, ¿cierto? Que se comentó a lo mejor, alguna exégesis por ahí que en ese momento alguien trajo como nueva novedad. Y por último dice, ni por carta en el sentido, ¿cierto?, de que fuera nuestra. O sea, una falsa epístola que algunos quizás trataron de poder de una u otra manera pasar como apostólica. En esto, ¿cierto?, radica la confusión de los creyentes en Tesalónica. Ahora, ¿cuál es el temor específicamente de los tesalonicenses? Bueno, como ustedes están viendo ahí en su pantalla, no solo tenía que ver con sus hermanos que estaban muriendo. Específicamente aquí, el apóstol Pablo, ¿cierto?, revela en la palabra del Señor esta confusión específica. Estos hermanos pensaban de verdad que el día del Señor había llegado. No que estaba cerca, sino que realmente había llegado. En ese sentido, hermanos queridos, obviamente la lectura literal confirma esta idea diciendo o traduciendo, ha llegado el día. Una versión, ¿cierto?, de lenguaje un poco más sencillo traduce, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Suponemos mal que los creyentes de Tesalónica, hermanos, no comprendían que traía consigo el día del Señor. Como es entonces, ¿cierto?, es propio de ellos, de los creyentes del primer siglo, ellos conocían el Antiguo Testamento. Habían sido enseñados justamente por el apóstol Pablo. Entonces, tenemos claramente, claro, qué es el temor, ¿cierto?, de los tesalonicenses en este sentido. Pensaban que estaban viviendo el día del Señor. Sin embargo, hermanos, lamentablemente la negación de este arrebatamiento o de lo que Pablo justamente va a llamar aquí nuestra reunión con él, ¿cierto?, que básicamente es un arrebatamiento antes de la tribulación, sigue siendo proliferada en el día de hoy o ha sido distorsionada, y esto ha causado sin duda perturbación aún dentro de nuestro contexto, y no pocos han sido conturbados y se han movido de su modo de pensar justamente sobre nuestra esperanza escatológica y lo que obviamente Pablo claramente deja ver aquí en el texto. Ideas que se tratan de mantener simplemente por medio de una exégesis bastante deficiente y por supuesto también mediante caricaturas que se hacen de la interpretación que de hecho nosotros obviamente creemos de acuerdo a lo que notamos en la palabra. Objeciones contemporáneas. Esto es importante entenderlo para solamente tener en cuenta. A lo menos encontramos 3 objeciones en el Nuevo Testamento. Lo primero que notamos, ¿cierto?, es esta idea de que la Biblia supuestamente no habla de 2 venidas, sino solamente de una parusía, ¿cierto? Segundo, se hace burla a lo que se llama un rapto secreto, y con ello las inaceptables 2 venidas de Cristo del, entre comillas, dispensacionalismo, ¿cierto? Este nombre que habitualmente sale, ¿cierto? Y básicamente, generalmente, con críticas bastante crudas en algún sentido y bastante amarillistas, si se puede decir. Tercero, un rapto antes de la segunda venida nunca se creyó antes del siglo XVIII, ¿cierto? Habitualmente, quizás no, lo que más se repite justamente es esta idea, y por supuesto esto cala en los oídos de muchas personas, y algunos se preguntan, por supuesto, ¿cómo es posible que alguien pueda creer en una doctrina recién, ¿cierto?, que fue inventada supuestamente en el siglo XVIII? De manera concreta, hay objeciones en este sentido que se repiten una y otra vez. De hecho, se declaran en púlpitos que por supuesto son bíblicos también, pero que en cuanto a la escatología tienen una interpretación por supuesto muy diferente, que se acogen también a esta idea, ¿cierto?, de la reinterpretación testamental, ¿cierto?, de creer que el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento, y también a creyentes de línea específicamente reformada. De hecho, esto es lo que de manera pública señaló el pastor Sugiel Michelén, ¿cierto?, quien se adhiere también a una escatología milenarista. Él dijo también lo siguiente, asegurando también en cierto sentido, ese es su tono: a través de toda la historia de la Iglesia, hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en una unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra, y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. O sea, en cortas palabras, para el pastor Sugiel y de hecho para toda la línea reformada, el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida. Entonces, por supuesto,
lo que obviamente salta de manera inmediata es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos creer en una doctrina que nadie creyó durante 1800 años? Si esta acusación o si esta declaración, más bien dicho, ¿cierto?, que se asegura de hecho desde el púlpito, es verdad, entonces ¿es que nosotros hemos creído en una doctrina que no se creyó durante 1800 años? Por supuesto que en cierto sentido no es simplemente una declaración, en cierto sentido también es una acusación, ¿cierto?, de parte de hermanos que no necesariamente tienen una mala intención, sino que creen también que esto obviamente es una doctrina nueva. Esto es un rapto, un arrebatamiento pretribulacional. Lamentablemente muchos no logran pesar esta declaración en la balanza de la objetividad debido en parte justamente al encandilamiento que trae consigo, por un lado, una afirmación de esta clase en boca de alguien que maneja muy bien justamente este arte de la oratoria. ¿Cuál es la respuesta a estas dos objeciones, cierto? O estas objeciones en general. ¿Cuáles son las respuestas que podríamos dar? Bueno, dejaremos estas respuestas para el final, porque lo primero que haremos, por supuesto, es observar con atención lo que las Escrituras nos enseñan, empezando por lo que ella nos enseña respecto al día de Jehová. Y notaremos si en las Escrituras este evento es realmente lo mismo o es algo separado. Lo primero entonces que tenemos que entender es que o cómo la Biblia describe el día del Señor, que de hecho el apóstol Pablo menciona aquí en el segundo versículo. Recuerden la confusión que ellos están teniendo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿cierto? Eso es lo que trata de aclarar Pablo y lo vamos a ver. Que no os dejéis mover fácilmente, ¿cierto?, de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿cierto?, llegó. Esa es la idea original en el texto. Entonces notemos ahí la descripción del día de Jehová. ¿Cómo es que las Escrituras nos enseñan qué es el día del Señor? Como dije, suponemos mal, ¿cierto?, si pensamos que ellos no entendían. Quizás, de hecho, decimos bien cuando la mayoría de las personas que no comprenden bien qué era el día de Jehová, quizás en el día de hoy son muchos creyentes, ¿cierto?, que evidentemente pasan por alto lo que las Escrituras y de hecho lo que los creyentes en el primer siglo obviamente entendían claramente con respecto a lo que es el día del Señor. Noten por favor la siguiente imagen, solamente voy a mencionar algunas ideas aquí que son propias de la consensualidad de los profetas. Todos están de acuerdo a qué se refiere el día de Jehová y la connotación. Noten por favor algunas ideas. El día de Jehová vendrá sobre todo soberbio, altivo y enaltecido. Se trata del día terrible, de indignación, de ira, del día del ardor de la ira de Dios, el día de la venganza. Vayan notando la connotación de la gravedad de este día. Viene el día de Jehová, día de tinieblas, de oscuridad, porque grande es el día de Jehová y terrible. Grande es el día y espantoso. Joel, ¿cierto? Ahí claramente lo está subrayando cuando dice día grande de Jehová, un día espantoso. Se trata justamente de un día de castigo. También añade, Sofonías. También él usa mucho este concepto del concepto de la ira. Un día de ira, un día de angustia, de aprieto, un día de ira para todos los habitantes de la tierra, un día grande y terrible, dice el último profeta Malaquías, ¿cierto? Ahí en el capítulo 3, versículo 5. Si se dan cuenta, por supuesto, no es cualquier día, es un periodo, de hecho, no es un día de 24 horas, es un periodo largo, ¿cierto?, de juicios divinos. ¿Cuál es la connotación? Es un día amargo, terrible, de indignación, en donde la ira de Dios evidentemente se manifiesta, ¿cierto?, en todo su caudal en este periodo, en este día. Esta es la descripción del día de Jehová. Ahora, notemos cuál es el propósito del día de Jehová para que entendamos, ¿cierto?, de a poco, la connotación que de hecho los tesalonicenses ya entienden, pero que de una u otra manera, ¿cierto?, están mal entendiendo y por eso obviamente Pablo también les clarifica. El propósito del día de Jehová, como ven ustedes ahí también en esta pequeña frase, es lo siguiente. El consenso profético acerca del día de Jehová en los profetas es abrumador. Así, desde los profetas en el reino dividido, solitario, aún, ¿cierto?, los profetas exílicos o posexílicos dejan ver o dejan de a poco, ¿cierto?, mostrar y comunican el juicio futuro apocalíptico, ¿cierto?, entre comillas pongo apocalíptico, y escatológico, no solo como un tratamiento disciplinario para Israel.
Eso es el día del Señor, como vemos ahí en Jeremías 37, Daniel 12:1, sino también como un juicio de castigo sobre todas las naciones, sobre todos los incrédulos, los altivos, como decía Isaías, ¿cierto? No se trata, por supuesto, de un día común, se trata de un periodo de juicios divinos en el que Dios va a desatar su ira de manera radical, total, en juicios sobre la tierra y sus habitantes que afectarán aún la tierra, ¿cierto? Y aún el cielo, y agregaríamos también el mar. Es un tiempo también, evidentemente, de restauración para Israel. Eso es lo que comunican también, por supuesto, los autores del Antiguo Testamento en este sentido. Isaías 61, 63, 66, Zacarías 12, capítulo 13 y 14, claramente dejan ver también esa situación que también se va a dar en ese contexto o al final de este gran periodo de juicios. Entonces no se trata de la ira cataclísmica. ¿Se acuerdan de la ira cataclísmica? Aunque están relacionados también cataclismos con el día de Jehová. No solamente algo local, ¿cierto? Como Sodoma y Gomorra. Es muy parecido a lo que ocurrió en Génesis 6 con el diluvio universal, porque afecta universalmente a todo el mundo. No es la ira exílica simplemente, esto de lo que sufrió Israel, ¿cierto? Al ir deportados a Babilonia y a Siria, justamente como consecuencia de su pecado y como juicio de Dios. Tampoco es la ira del abandono, como notamos en Romanos capítulo 1, cuando Dios abandona, ¿cierto?, al hombre que en su porfía quiere ir en contra de lo establecido por Dios. Dios lo abandona en sus pecados y eso es obviamente la ira del abandono. Tampoco tiene que ver con la ira eterna específicamente hablando, aunque por supuesto la ira eterna viene como resultado final de esta ira también. Ahora, se trata del día de Jehová. El profeta Amós dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! Y pregunta, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ahora, ¿cómo se describe también este día en otras escrituras y específicamente también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? Ustedes están notando aquí referencias que confirman su universalidad. Notan ustedes 4 versículos, yo les voy a pedir que ustedes después los puedan leer, ¿cierto? Con detención, solamente quiero leer uno de ellos, ¿cierto? Que tiene que ver ahí como justamente claramente el Señor Jesucristo lo dijo. Porque habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Si siguen leyendo, ustedes van a dar cuenta que el concepto es el mismo. Hebreos, por ejemplo, 12, déjenme mencionar un versículo más. De hecho, menciona justamente la connotación terrible de este día, acordándose el autor de Hebreos de lo que sucedió cuando el Señor entregó la ley a Moisés en Éxodo 19, cuando se conmovió la tierra, dice el texto ahí en Hebreos 12:26, aún una vez más, esa es la idea, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso es lo que notamos en las Escrituras. También hay pasajes que explican su severidad. Y en este sentido, claramente, uno de los profetas que notamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Específicamente el apóstol Juan, deja ver y clarificar en qué consiste este día del Señor. Como leemos nosotros en Apocalipsis 1:10, Juan fue llevado por el Espíritu Santo al día del Señor. Y por supuesto esto no tenía nada que ver con el día domingo, ¿cierto? Que es la teoría católica de la interpretación de este versículo, sino con lo que las Escrituras definen cómo es el día del Señor de manera consensual. Se trata entonces de la revelación del terrible día de Jehová, y al leer el texto esto evidentemente es súper claro en ese sentido, subrayando o recalcando lo que los profetas ya habían dicho. Es de hecho una explicación del día del Señor y sus juicios. ¿Qué ocurre en ese día? Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 6. Notemos brevemente algunas cuestiones que se mencionan aquí con respecto a cómo son estos juicios. ¿Cómo es el día de Jehová? Noten ustedes, ahí está apareciendo en la pantalla, que en este primer, ¿cierto? O esta primera tanda de juicios, después de la escena en el cielo, en el capítulo 4 y 5, ¿cierto? Ocurre algo en la tierra. Y esto tiene que ver con lo que el profeta Daniel incluso llamó la 70ª semana de Daniel. ¿Qué sucede en esta primera etapa, cierto? Son, las aperturas de los sellos. ¿Quién es el que puede abrir los sellos? Usted puede leer después de manera contextual, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, quien es el único digno de abrir estos sellos. La apertura de cada sello, ¿cierto? A Juan se le llama y se le indica, ven y mira, porque justamente es una revelación de lo que
Dios, ¿cierto?, por medio de Jesucristo, mandó a Juan a escribir. Ven y mira. Y aparecen, ¿cierto?, una serie de juicios con la apertura de cada sello. Aparece un caballo diferente, con la diferencia de los últimos dos, ¿cierto?, últimos tres. El primero es un caballo blanco, el segundo es un caballo bermejo, el tercero es un caballo negro, un caballo amarillo, y después hay una sección en donde hay almas, ¿cierto?, rogando en el contexto, ¿cierto?, de la tribulación. Hay disturbios físicos también para lo que es el sexto sello. En términos generales, los juicios sobre la tierra los podemos resumir de la siguiente manera por medio de estos juicios. Hay, ¿cierto?, en esta primera sección de juicios los siguientes. El primer jinete que aparece ahí en el capítulo 6, versículo 1 y 2, por supuesto, es un jinete con corona, dice con arco, pero sin flecha. Ojo, muy interesante eso, para vencer. Vamos a ver esto en el tercer tema, ¿cierto?, que esto claramente, por supuesto, se refiere al anticristo, que aparece en primer lugar al principio justamente de lo que es este periodo de juicios, el día del Señor. Segundo, devienen al tiro los juicios de parte de Dios de manera, por supuesto, ya radical. Segundo jinete, bermejo, ¿cierto?, es el que quita la paz de la tierra y trae caos y trae muerte. El tercer jinete, ¿cierto?, trae una balanza, por supuesto, y esto evidentemente es una alusión a la hambruna que va a haber y también a lo que va a afectar justamente la economía. También el otro jinete trae también, además, como el jinete bermejo, ¿cierto?, la muerte y el Hades. Y noten, por favor, ahí en el 7 y 8, después ustedes pueden leerlo con detalle. La cuarta parte de la tierra, ¿cierto?, es justamente eliminada de acuerdo a lo que notamos en el versículo 7 y 8. Noten, por favor, lo voy a leer solamente una vez. Miré y aquí que un caballo amarillo, el que lo montaba, tenía por nombre Muerte y el Hades. El Hades en el Nuevo Testamento es el lugar de los muertos, ¿cierto? Están aquí figurados como quienes aparecen para hacer un desastre y un caos de muerte. Le seguía ¿quién? El Hades, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Para nada es un día de picnic, ¿cierto? Es un periodo de juicios terribles. Seguimos, ¿cierto?, viendo y notamos que hay mártires, por supuesto, también en la tribulación, en el versículo 9 y 11, ¿cierto? Personas que aún, por medio de la gracia, aún van a encontrar salvación. Personas que al ver, ¿cierto?, tantos juicios van a acercar sus rostros aún, aunque tarde un poco, pero aún van a poder alcanzar salvación. Y eso es lo que leemos en el versículo 9, 10 y 11. Finalmente, en los versículos 12 al 14, hay catástrofes cósmicas, ¿cierto? Hay personas huyendo horrorizadas. Y esto es muy interesante. Noten, por favor, miré, dice el versículo 12, la apertura del sexto sello. Cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió, dice el texto ahí claramente, se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muy interesante cómo el apóstol trata de explicar en qué consiste, ¿cierto?, esta caída de estrellas. No lo asemeja, por supuesto, en el contexto de la astrología moderna. Él ve cuando un higo, ¿cierto?, sacudido, caen los higos, y por supuesto esos higos son pequeños, pero al caer, ¿cierto?, dejan la impresión de que algo terrible va a ocurrir. El mismo texto explica, ¿cierto?, que estas estrellas no son las constelaciones que habitualmente a veces, por objeción, se dice, ¿cómo puede caer una estrella a la Tierra? Las estrellas son más grandes. Por supuesto que sí. Pero Pablo, de hecho también se refiere a ello, Pedro y el Señor Jesucristo también en Mateo 24 y Juan. La idea, por supuesto, es entendible en el texto. Después, noten lo que pasa. Dice el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cierto? El lenguaje es muy claro. Está, ¿cierto?, removiéndose la tierra, el cielo, ¿cierto?, por los juicios, por supuesto, divinos, que están, por supuesto, categorizados de acuerdo al poder quien ejerce estos juicios, que es Dios. Sigue diciendo el texto, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y capitanes, y poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas, o rocas, de los montes, y decían a los montes y a las peñas, por favor, caigan sobre nosotros. Eso se están reclamando. Imagínense el horror que estas personas van a sentir. ¿Por qué? Dice el texto, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque, noten por favor, este versículo es muy clave, porque el gran día de su ira está a punto de llegar.
¿Dice esto nuestra versión? No, eso no es lo que dice el texto. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Están notando que esto es el comienzo de la gran tribulación. Y por supuesto, hay juicios terribles. La gente horrorizada pide a los montes que los puedan esconder justamente ¿de quién? Del que está sentado en el trono, Dios, pero también de la ira del Cordero, quien ejecuta justamente la apertura de estos juicios. Ahora, queda un sello más, el cual por supuesto da partida a la segunda tanda de juicios, que son las 7 trompetas dadas a los 7 ángeles. La escena comienza en el cielo, pero sus efectos, al igual que la apertura de estos sellos, se dejan caer por supuesto sobre la tierra. Ahí claramente se ven en el capítulo 8, voces de relámpago, hay un terremoto también, y esto da comienzo, por supuesto, a lo que son las series de juicios de las 7 trompetas. Después entonces del capítulo 7, de esta gran multitud que notamos ahí, ¿cierto? Específicamente se describe bastante bien los 144.000 judíos, se mencionan claramente, es muy claro el texto. También se menciona en el versículo 9 una gran multitud de personas que han salido de la gran tribulación, ¿cierto? Y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ¿cierto? Refiriéndose también a lo que Juan describe también en el versículo 9, 10 y 11 del capítulo 6. Posteriormente a esto, por supuesto, siguen los juicios, y estos son juicios de los habitantes de la tierra, o lo que llama Juan técnicamente los moradores de la tierra, que si usted observa bien, es una frase descriptiva en todo el libro que describe a aquellos que han hecho de la tierra sus tesoros, han hecho obviamente de las riquezas del mundo, o el humanismo como se puede llamar, todo su fin, sus propósitos en ese sentido. Es una frase, los moradores de la tierra, también espiritual, con connotación espiritual, que describe justamente a personas que han hecho, como ya dije, de esta tierra, y por supuesto de las riquezas, ¿cierto? Que van y vienen, de riquezas, ¿cierto? Que perecen, han hecho obviamente de ellos su fin, sus propósitos de vida. Como dice el versículo 13, ay del capítulo 8, de los que moran en la tierra. Notemos qué sucede entonces con los juicios de las trompetas. ¿Qué sucede aquí? Noten por favor. La segunda sección de juicios del día de Jehová, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos ahí? Noten por favor aquí un resumen. Hay granizos, fuego con sangre en la primera trompeta. En la segunda trompeta, el capítulo 8, estamos ahí, ¿cierto? Versículo 8 y 9, ¿qué es lo que vemos? Vemos un gran fuego que es obviamente arrojado hacia el mar, y todos los seres, ¿cierto? Ahí del mar mueren, ¿cierto? Producto obviamente de este juicio. En el capítulo 8, versículos 10 y 11, el tercer toque de trompeta, ahí por supuesto es el cumplimiento de lo anterior. También cae una gran estrella sobre los ríos y sobre los lagos, y se hacen amargas, dice el versículo 11, y murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron, dice el texto ahí, muy amargas. Y noten, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Seguimos notando, ¿cierto? También hay heridos por el sol, la tercera parte, ¿cierto? El sol, la luna y las estrellas son, ¿cierto? Afectadas o heridas, entre comillas, ¿cierto? También por el juicio que Dios deja ver en el capítulo 8. Ahí notamos, versículo 12, claramente se oscurece la tierra, la tercera parte de estos astros, y dice el texto ahí, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y aquí justamente toca el ángel y señala, ay de los que moran en la tierra, a causa, noten por favor, de los otros toques de trompeta que están por sonar. Imagínense lo que está diciendo el ángel, ay lo que le espera, y aún quedan 3 trompetas por sonar. Notamos ahí, ¿cierto?, que cae también una gran estrella y se abre un gran pozo, y salen ahí algunas figuras o criaturas bastante, digámoslo así, particulares. Del capítulo 9 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y noten por favor la descripción del 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, o lo que está quedando, ¿cierto?, de la tierra, ni las cosas verdes, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que tuviesen el sello de Dios, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. La connotación de este juicio se nota, o la gravedad, en el versículo 6 del capítulo 9. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermanos, noten la connotación de este juicio. Algunos pueden quedarse pegados en ¿quiénes son estas langostas? El versículo 7, 8 y 9 describe, el apóstol Juan, o trata de describir a estas criaturas que en cierto sentido claramente son diabólicas y que ejercen un juicio radical sobre los moradores de la tierra. Ese es el punto, y causan cierto tormento, gran tormento, y aún estas personas, por supuesto, quieren morir, quieren suicidarse, si podemos decir, pero no van a poder hacerlo, porque en este caso el juicio es el tormento constante. Ahora, notamos entonces los propósitos ahí claramente en la pantalla, como ustedes lo están viendo: destrucción de árboles, ¿cierto? Muerte de los seres vivos, de las naves. Se entiende, por supuesto, seguramente de barcos que habrán en esos días, ríos amargos, y eso trae muerte también, oscuridad, tormento, ¿cierto? Por 5 meses, dice el versículo 5, y también, evidentemente, al final, en el versículo 13, notamos que el juicio, ¿cierto?, de la sexta trompeta incluye el desatar a ángeles que están preparados, y esto es muy interesante, para la hora, día, mes y año, versículo 15, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cómo son estos juicios del día de Jehová? ¿Cómo son estos juicios del día del Señor? Por supuesto, son terribles. Por eso, mis queridos hermanos, la confusión de los tesalonicenses está totalmente justificada. Pensaban que estaban viviendo el día de Jehová. Ellos conocían las Escrituras, pero también conocían lo que Pablo les había escrito, y por supuesto también con el tiempo fueron conociendo las demás epístolas, como por ejemplo también la epístola de Juan, ¿cierto?, que después posteriormente por la iglesia posterior fue conociéndose. Ahora, antes de la última trompeta, hay otro paréntesis sobre los juicios que están cayendo sobre los hombres. El rollo pequeño en el capítulo 10, los 2 testigos en el capítulo 11 que cierran el cielo para que no llueva, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y también para herir a la tierra con plagas. Parece que hemos visto algún tipo de juicio ya en el pasado histórico. Por supuesto, esto es lo que ocurrió en parte, ¿cierto?, con las plagas en Egipto. ¿Fueron plagas espiritualizadas, metafóricas, o fueron plagas literales? Claramente fueron plagas, por supuesto, literales. Y esto es lo que va a repetirse en cierto sentido también en estos días o en aquellos días. Ahora, la séptima trompeta da paso, por supuesto, a una gran celebración en el cielo como adoración al Señor Jesucristo. Y en este proceso el cielo es abierto, capítulo 11, versículo 19, y ocurren relámpagos, truenos, un gran terremoto y granizos también. Esto da paso a una gran guerra entre Miguel y Satanás, quien es arrojado a la tierra para seguir o para perseguir a la mujer, que en este contexto se refiere a la nación de Israel, al pueblo de Dios. En esta etapa del día de Jehová, Satanás promueve aún más todavía justamente lo que es el misterio de la bestia, el anticristo, quien por supuesto ahora adopta un papel más predominante en esta segunda parte de la gran tribulación, como dice también el capítulo 13, versículo 5, 42 meses, con autoridad satánica, por supuesto, haciendo que los moradores le adoren, y por supuesto también de la mano del falso profeta, ¿cierto?, quien promueve la adoración de la bestia, haciendo grandes señales, engañando y proscribiendo, o sea, obligando la adoración a la bestia por medio de la marca, lo cual va regulando así también el gobierno del anticristo en el sentido también del mercado económico en aquellos días. Aún en esta instancia, como vemos en el capítulo, ¿cierto?, 16, si ustedes me acompañan también ahí, el Evangelio también es predicado por un ángel antes de la última sección de la tercera, ¿cierto?, tanda de juicios que tienen que ver ¿con qué? Con las copas de ira en las cuales se consuma la ira de Dios. Vamos ahí por un momento también para que notemos, ¿cierto?, la última sección que describe justamente lo que son los juicios del día de Jehová al final, con lo que es la consumación de la ira de Dios
a través de las copas de ira. Dice el versículo 15:7 que estas copas están llenas de la ira de Dios. El capítulo 15 abre esta sección de la profecía y revela el clímax, lo cual da paso, por supuesto, a la segunda venida. La segunda venida es el clímax de todo, es parte del día de Jehová. Ahora, noten por favor, resumimos ahí, las copas básicamente tienen que ver justamente con la consumación de la ira. Hay una úlcera maligna, en la primera copa y pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia. Notamos también que el mar se convirtió en sangre y murió todo ser vivo que había en el mar. Los ríos también, las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Y noten por favor ahí que en el capítulo 16, estamos ahí, ¿cierto? En los versículos, notamos ahí 4 y 7, notamos algo muy interesante e increíble. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, noten por favor, un ángel dice lo siguiente: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Cuál es la connotación de este cántico o de esta expresión o este dicho? Note por favor el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, aquí no hay derechos humanos. No está la ONU para justificar justamente a quienes son malvados. Esto es muy interesante porque claramente en el día de hoy, ¿cuántas veces vemos y estamos constantemente viendo la impunidad de los reyes de la tierra, ¿cierto? De las naciones en general con respecto a lo que es malo? Sin embargo, esto va a acabar un día y Dios va a dar merecido castigo, y de hecho es parte de lo que es esta alabanza de parte de los ángeles y por otro lado también de los creyentes que dicen también: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, y noten, y justos. Y justos. ¿Por qué razón? Justamente porque Dios da juicios justos. Sigue también los juicios de las copas sobre el sol para quemar a los hombres con fuego. Pero noten qué increíble el versículo 9. Y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, no se arrepintieron. Hermanos queridos, debemos comprender cuál es la antropología bíblica de las Escrituras. De la misma forma que el Génesis nos revela cuál es la connotación de la maldad humana, ¿cierto? Después del gran diluvio, los hombres siguen manteniendo, ¿cierto?, un corazón malvado. Al final de la historia, cuando Dios deja caer sus juicios terribles en el día de Jehová, aún el hombre no se arrepiente. Hermanos, el hombre es un ser depravado en todo el sentido de la palabra. Nosotros éramos de los mismos, como dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿cierto? Sin embargo, por la gracia de Dios simplemente hemos sido rescatados de nosotros mismos, de nuestra propia, ¿cierto?, dirección moral, ¿cierto?, innata que venimos, ¿cierto?, desde nacimiento. Gloria a Dios porque Él nos ha salvado de nosotros mismos y por supuesto también de su ira y de su castigo. Sin embargo, debemos comprender, hermanos, que aún en esta instancia es increíble. Los hombres blasfeman contra Dios. Noten el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, como vemos ahí en la copa número 5, copa número 6. Esto es muy interesante. El ángel, ¿cierto?, derrama esta copa en el gran río Éufrates y el agua se seca. ¿Por qué razón? Porque Dios está preparando una gran batalla, como también de hecho lo describe el profeta Joel ahí en el capítulo 2, capítulo 3. Increíble que todos los profetas, ¿cierto?, están totalmente, ¿cierto?, compenetrados con la revelación y no, por supuesto, no tergiversan en este sentido los del Nuevo Testamento, lo que ya describieron, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento. Dice el capítulo 16, versículo 12, que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Noten la Trinidad satánica, ¿cierto? Notamos aquí
dice el texto ahí en el 13, al dragón, Satanás, la boca, ¿cierto?, de la bestia, el anticristo y el falso profeta. ¿Qué es lo que hacen? Salen espíritus inmundos, ¿cierto? Y de ellos, y dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para, noten, reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta frase, aquel día, hermanos, se encuentra todas estas veces en los profetas para referirse también a este periodo de juicios, al día de Jehová, a este terrible, ¿cierto?, día. Y aquí claramente vuelve a recalcarse este concepto. En este caso es Satanás que reúne y que engaña a los reyes. Claramente el apóstol Juan dice que el mundo está, ¿cierto?, todo el mundo está bajo el maligno. Y claramente esto va a devenir constantemente, cada vez más, cada vez tienen que darse las condiciones para que justamente aparezca este anticristo justamente y engañe con todo, y este periodo también de rebelión total contra Dios. Lo estamos viendo en nuestros países. Cómo es que las personas, por supuesto, están eligiendo también cómo ser gobernados. Esto lo hemos visto con lo que acaba de ocurrir también en nuestro país. Se tiene que cumplir la palabra del Señor, hermanos queridos. No podemos torcerla. Y gloria a Dios por eso, porque su palabra justamente está demostrando que es fiel, porque Dios es fiel y porque Él ha revelado ya lo que va a suceder. Esto es increíble, porque a pesar de que el texto deja ver que, justamente igual que en las epístolas de Pablo, de que el príncipe de este mundo es Satanás y engaña aún y mantiene esclavos a los incrédulos, como dice Pablo también a Timoteo, aquí dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el fondo es Dios que está manejando todo. Nunca Dios ha perdido justamente el control sobre todo lo que sucede. Finalmente aquí hay un gran juicio, ¿cierto? El versículo 17, 18, sobre la tierra, un gran terremoto como nunca lo ha habido, dice el texto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hay granizos. Los juicios, por supuesto, son tremendos en esta época, o en este periodo, en aquellos días. Entonces, algunas preguntas importantes antes de seguir al segundo punto. ¿Espera la iglesia el día del Señor, el día de Jehová, que tiene como clímax de juicios, por supuesto, también la segunda venida? ¿Tenemos que pasar por ese periodo? Si el arrebatamiento ocurre al final de este periodo de juicios, ¿dónde está la iglesia durante estos juicios terribles de la ira de Dios? El creyente, por supuesto, fue liberado de la ira eterna, mis hermanos, por Cristo en la cruz, pero aún así, ¿debe pasar por la ira escatológica? ¿Debe la iglesia pasar aún por este periodo terrible de juicios? ¿Es el arrebatamiento, entonces, un rescate de creyentes chamuscados, podríamos decir, y heridos por los evidentes juicios divinos de este periodo? Vamos a ver entonces si realmente el arrebatamiento y la segunda venida son lo mismo. Y de hecho, lo que vamos a ver en este segundo punto justamente es lo contrario. Pablo explica, como vamos a ver aquí, que lo que esperamos nosotros, por supuesto, no es un final terrible para ser rescatados, ¿cierto?, siendo chamuscados, ¿cierto?, por los terribles juicios que van a haber en la tierra. Vemos que la esperanza cristiana es otra cosa. Notamos ahí, ¿cierto?, algunas preguntas importantes. ¿De qué manera Pablo entonces les clarifica a los tesalonicenses que tal día no había realmente empezado y que de hecho ellos no lo estaban viviendo? ¿De qué manera Pablo deja ver que los tesalonicenses, la iglesia y también nosotros, por supuesto, o qué generación en la iglesia va a experimentarlo, no va a experimentar, no va a vivir este periodo siendo de juicio, sino que va a ser, ¿cierto?, arrebatada por medio del Señor Jesucristo, siendo esta la esperanza de salvación y preservación de los creyentes? Bueno, leamos nuevamente nuestro versículo que tenemos aquí, ¿cierto? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Ahí estamos solamente viendo 2 versículos en esta ocasión. Noten, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué es nuestra reunión con Él? Ya lo hemos aludido al principio, ¿cierto? Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente ser sacudidos de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado y ustedes lo están viviendo. Bueno, nuestra reunión con Él específicamente tiene que ver, como dice aún un autor que no es premilenarista, que reconoce esta verdad, ¿cierto?, que dice la palabra del Señor, que esto se refiere desde luego al arrebatamiento que está descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17.
Esa es la esperanza de la iglesia, nuestra reunión con Él, así le llama el apóstol Pablo. Ahora, notemos algunas clarificaciones que hace el apóstol Pablo aquí. Vamos a ver clarificaciones gramaticales y clarificaciones teológicas que son importantes. Primero vamos con las clarificaciones gramaticales específicas en el texto que dejan ver claramente que aquí hay dos eventos muy diferentes. Lo primero, la primera expresión del versículo ya es un indicio gramatical de que Pablo habla de otra cosa. La expresión pero, ¿cierto? Es una palabra, ¿cierto? Que marca transición, pero con respecto, y de hecho la frase es más completa, ¿cierto? Pero con respecto a la venida. O sea, es una cláusula transitiva propia de cambios temáticos en las Escrituras. Lo mismo sucede justamente en la primera epístola, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, explica el arrebatamiento. Y noten cómo empieza el capítulo 5. Si hablara de lo mismo, porque en el capítulo 5 está hablando de la venida del Señor, no encontraríamos, ¿cierto?, una expresión transitiva como se ve en el texto, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Es propio, ¿cierto?, de este giro griego ahí, peride, ¿cierto?, cuando hay cambios de temática. Si estuviera hablando del arrebatamiento y la segunda venida fueran lo mismo, lo más probable, Pablo no hubiera escogido, ¿cierto?, un giro transicional, como notamos aquí. Y noten, de hecho, al leer más encima del texto, esto es muy y más claro aún. Hay un cambio de giro. Pablo no quiere confundir a los oyentes y a los lectores. Le dice, pero miren, con respecto ahora a esta cosa que es otra cosa, y eso claramente se deja ver en estas expresiones del texto. Las dos tienen pero, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto?, adversativa, este cambio de tema. Y de hecho, eso es lo que va a explicar. Ha explicado el arrebatamiento en la primera epístola y termina con: por lo tanto, alentados los unos a los otros. Después termina la sección donde explica el día de Jehová y claramente vemos una diferencia. ¿En qué sentido? 2. El uso de pronombres distintivos. Vosotros, nosotros. Más aún dejan ver que estos dos eventos, por un lado, gramaticalmente están separados en el texto, por las fórmulas que se usan, pero además están, ¿cierto?, sugeridas que hay una separación de eventos separados por el uso también, en este caso, de destinatarios. Noten, por favor, acompáñenme por favor por un momento a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ponga atención en los pronombres que se usan aquí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿cierto? Aquí se usan dos términos muy comunes en el texto griego, cronon y kairos, ¿cierto? Generalmente describen tiempos y ocasiones o etapas puntuales en donde Dios, ¿cierto?, deja ver algo, comunica algo, revela algo o va a hacer algo. En el fondo lo que está diciendo Pablo es, pero con respecto a la carta GAN o la cronología de los eventos, ¿cierto?, futuros, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque yo se los clarifiqué antes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí vuelve a resaltarlo. Noten. Porque vosotros, ese es el primer pronombre, ¿cierto? Ahí que notamos, ¿cierto?, que es clave. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, anteriormente está hablando de otra cosa, está hablando del arrebatamiento. Y aquí empieza hablando, pero con respecto a este tema. ¿Se dan cuenta? El mismo texto va separando estos dos eventos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Noten por favor la diferencia de pronombre, ¿cierto? Nosotros, vosotros, ellos, la tercera persona del plural, se refiere a otro grupo de personas. Vosotros, el segundo, ¿cierto?, pronombre plural, se está refiriendo a creyentes. Y acá dice que cuando digan paz y seguridad. ¿Quién va a decir paz y seguridad después de un montón de catástrofes? Bueno, vamos a verlo en el tercer tema, que es parte del misterio y ministerio del anticristo, ¿cierto? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y noten lo que dice el versículo 2, vuelvo a recalcarlo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A quién justamente va a aparecer este ladrón? No a las personas que son parte de las tinieblas. Noten lo que sigue diciendo. 4. Otra, ¿cierto?, preposición adversativa. Más vosotros. Noten por favor la distinción. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel
día. No se trata solamente de un día de 24 horas. La frase aquel día es una frase técnica en el Antiguo Testamento para referirse a todo este periodo de juicios. O sea, lo que está diciendo Pablo es que aquel día no los va a sorprender, porque ustedes no son parte de ese día. Noten cómo lo dice acá en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se dan cuenta? Porque todos vosotros, otra vez el pronombre, vosotros, ¿cierto? Sois hijos e hijos del día, no somos de la noche. Interesante, el tercer plural. Pablo se suma a este plural, ¿cierto? Nosotros, vosotros, ellos. El primer plural, ¿cierto? Puede ser un plural retórico también, le llaman algunos, ¿cierto? Porque él dice, y esto deja ver que también es la postura del apóstol Pablo, el concepto pre-tribulacional. Dice el texto, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos, ¿se dan cuenta? No somos, no dice no son ustedes, sino no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, se suma a él, ¿cierto? Como los demás. ¿Quiénes son los demás? Obviamente, quienes duermen, ¿cierto? Quienes hacen de su vida, ¿cierto? Una vida constante de diversión, lejos de Dios. Noten el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8, otra vez, ¿cierto? Una referencia bastante diferente. Pero nosotros, se suma Pablo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y noten, y con la esperanza de salvación. Vuelva a recordarse este concepto de esperanza de los creyentes en Tesalónica. En el contexto usa el término salvación. No solamente se refiere a la salvación eterna, se refiere en el contexto justamente a la salvación escatológica. De eso está hablando el contexto directo o el antecedente directo. Y noten, aún más, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿De cuál ira está refiriéndose el apóstol Pablo? Algunos insisten en ver, especialmente de línea reformada, aquí la ira se refiere a la ira eterna. El antecedente directo es el día del Señor. ¿Conocemos cuál es el día del Señor? Quien conoce su Biblia sabe que esta ira, por supuesto, es la ira del día de Jehová, la ira escatológica. Dice que Dios no ha puesto a la iglesia, y Pablo se suma, no nos ha puesto, dice, para ira, sino para alcanzar salvación. Y el concepto de salvación, sotería, por supuesto, implica liberación y preservación. Dice, por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que yo no alcance este evento glorioso corporativo, me voy con el Señor. Pablo dijo, lo cual es muchísimo mejor. Pero aún si somos la última generación, decía Pablo, Él nos va a sacar, Él nos va a preservar de la ira, ¿cierto?, venidera. Por lo cual, termina el 11, entristecidos unos a otros, porque tienen que vivir todos estos juicios. Dice eso el texto, hermanos, todo lo contrario. Dice, por lo cual, anímense unos a otros. ¿Cómo te puedes animar si tienes que experimentar, por supuesto, el juicio divino? Obviamente no tendría sentido. Tercero, el uso contextual de la palabra parusía. También este otro argumento muchas veces que se usa, pero muchas veces, obviamente, básicamente se ignora el contexto del sentido. La palabra parusía significa venida y es el antónimo de apusía, que denota esencialmente la presencia de alguien. Por tanto, parusía no es una alusión exclusiva de la segunda venida, es el contexto que define a qué venida se refiere. En el uso, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, la palabra parusía se usa muchas veces. Se habla de la parusía de Pablo, la parusía de Tito, la parusía de Estéfanas, la parusía de Fortunato y Acaico en 1 Corintios 16 y 17, la parusía del día de Dios, la parusía del anticristo también. Y por supuesto la parusía de Cristo. Y el contexto muchas veces lo define. En primera o en segunda de Pedro 1, 16 al 18, se usa la palabra parusía para referirse a la primera venida de Cristo. Pero también Pablo aquí, en 2 de Tesalonicenses, se refiere y usa la palabra parusía, pero es el contexto que define a qué venida se refiere. Por supuesto, aquí claramente vemos que Pablo se refiere a la esperanza de los tesalonicenses. Note que la palabra espera, yo podría preguntar, ¿cuál es la espera de Tesalonicenses? Note por favor conmigo, 1 de Tesalonicenses 1:10. ¿Cuál es la espera de los tesalonicenses? ¿Está leyendo ahí? Note por favor, aparece en la pantalla. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien, note, nos libra de la ira venidera. Y en el contexto, claramente, Pablo está tratando todo lo que tiene que ver con el día del Señor, el día de Jehová, la ira venidera, la ira del Cordero, el gran día de la ira, como claramente lo hemos visto, no solamente en los profetas, sino en todas las Escrituras. Esa es la esperanza de los creyentes. Esa es la esperanza justamente de Pablo. Esa es la esperanza que Pablo enseñó a los creyentes. Esperar esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ser librados de la ira escatológica de Dios. Ahora, seguimos explicando otra cosa importante. Clarificaciones escatológicas. Acabamos de ver clarificaciones, ¿cierto?, gramaticales en el texto. Lo hemos visto claramente aquí, ¿cierto? Pero con respecto, son giros transicionales y dejan ver una gran diferencia no solamente en la primera epístola, sino en la segunda. ¿A qué nos referimos nosotros con las clarificaciones escatológicas? Esto tiene que ver con qué tipo de reunión es nuestra reunión con Él. En términos consensuales, aún autores que no, obviamente son premilenaristas y tribucionalistas, ¿cierto?, están de acuerdo en que nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Y por supuesto, como leemos en la Escritura, es un arrebatamiento claramente o sea, antes tribulacional, antes de la tribulación, ocurre antes. Ahora, Dios tiene varias reuniones y Él ha citado y Él reúne, pero cada una de estas reuniones con propósitos diferentes y con tiempos y contextos diferentes y también con involucrados diferentes. Al ver este concepto a la luz de todas las Escrituras, es importante obviamente compararlo y darnos cuenta de que aún más los profetas dejan ver que esta reunión con Él o nuestra reunión con Él es muy diferente de acuerdo no a lo que dice un dispensacionalista, sino a lo que dice el mismo texto de las Escrituras. Notemos entonces en términos generales que hay a lo menos 4 reuniones. Ustedes están viendo ahí en su pantalla. Dios reúne a las naciones para juicio y castigo. Dios reúne a Israel también para lo mismo, castigo y juicio. Pero Dios también reúne a su pueblo, Israel. ¿Para qué? Para no solamente salvación, es una cosa, sino para restauración de su pueblo. Y eso es lo que vemos claramente en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, específicamente en Romanos, capítulo 9, de manera tan clara que algunos obviamente tratan de leer cosas diferentes ahí, pero el texto es muy claro. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y sigue explicando el autor ahí, Pablo. Dios también, por supuesto, como cuarto lugar, reúne a su iglesia con Cristo. Esa es la esperanza cristiana. Notemos brevemente algunos ejemplos, ¿cierto?, concretos acerca de este tipo de reuniones. No voy a leer todas las citas, por favor, usted léala ahí con cuidado. Voy a leer solamente una, Sofonías 3:8. Noten, por favor, esto se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Dios reúne las naciones para castigo y juicios. Por tanto, esperadme, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida, toda la tierra. Noten por favor el concepto repetitivo. Yo reuniré, yo los voy a reunir. De hecho, Apocalipsis capítulo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy interesante. Ustedes pueden leer, por favor, nuevamente, vean las citas ahí para que no nos quedemos tanto tiempo también en esta imagen. Lo segundo, Dios reúne a Israel para castigo. Noten, por favor, el versículo 21, voy a leer solamente ahí. Noten que ya se usa el concepto de reunión ahí. He aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén. Versículo 21, yo juntaré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Dios trata con su pueblo, los disciplina, los prueba. Por eso Jeremías 37 dice, ¡ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Noten el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, miren, será libertado tu pueblo. ¿Quién es el pueblo ahí? ¿Es la iglesia acaso? No, todo el contexto, todos los profetas dejan muy claro que se trata de Israel. Dios va a tratar con ellos, pero también los va a restaurar y los va a salvar. Notamos también justamente eso en estos versículos ahí. Solamente un par de versículos, voy a leer uno solo. Jeremías 32, 37. Le ruego que ustedes lean los demás versículos, por favor. Puede ahí pulsar con la pantalla pausa y leerlos con lentitud, por favor, y justamente con detenimiento, porque es evidente, es abrumador lo que dicen los profetas. Dice Jeremías 32, 37. He aquí,
que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar, y noten, y los haré habitar seguramente. ¿Cuándo Israel ha habitado seguramente en Jerusalén? Jamás. Pero eso es parte de las profecías dadas en el Antiguo Testamento bajo el concepto, la fórmula. Miren, así ha dicho Jehová. El Nuevo Testamento no reinterpreta a Jehová. El Hijo no reinterpreta al Padre, podemos decirlo. Confirma la verdad escritural de que Israel va a ser restaurado. Y en ese sentido es muy, muy claro el texto. Ustedes pueden seguir leyendo los demás versículos. Finalmente tenemos entonces, ¿cuál es la reunión? Se da cuenta de que Dios distingue las reuniones. Hay diferentes reuniones. ¿Cuál es la esperanza entonces escatológica de la iglesia? ¿En qué sentido nuestra reunión con Él nada tiene que ver con la segunda venida, sino con la esperanza bienaventurada, justamente, que el apóstol Pablo está explicando? Déjenme explicar 9 clarificaciones aquí importantes antes de entrar en el último punto. Tenemos que entender 9 cuestiones que claramente podemos resumir con todo lo que hemos visto. Primero, el propósito del día de Jehová tiene que ver con juicios divinos para las naciones, no para la iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo. Segundo, el propósito del día de Jehová como segundo propósito tiene que ver, ¿cierto?, con un juicio y castigo y tratamiento especial con su pueblo Israel, no con la iglesia, vuelvo a repetir. Tercero, nuestra reunión con Él es una reunión en tiempo y propósitos diferentes que trata justamente de liberar, ¿cierto? Se trata específicamente de liberar a la iglesia, de preservarla justamente de lo que el Hijo sufrió en la cruz, en este caso de su ira. No hay ningún tipo de ira que la iglesia va a sufrir. ¿Por qué? Porque, por supuesto, Cristo llevó justamente en la cruz cada, ¿cierto?, pecado de nosotros. Recuerden que el día de Jehová es juicio, castigo por la incredulidad, por la maldad de los hombres. Pero nosotros, aún siendo pecadores, dice Romanos, Cristo murió por o en lugar de nosotros. Y por supuesto eso deviene también en la preservación de nosotros, no por nosotros mismos, sino justamente por los beneficios, ¿cierto?, holísticos, ¿cierto?, o integrales, podemos decir, de la cruz de Cristo. Es una reunión de exoneración y de hecho de extracción, podríamos decir, para preservación. Es además nuestra reunión. Noten por favor el énfasis de Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es una reunión privada, no es pública, no es de todos. Es una reunión, dice Pablo, nuestra. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor. Él no dice, chuta, es el día de Jehová. No, Él trata de definir y diferenciar las cosas. Se trata de nuestra reunión con nuestro Señor. Eso enfatiza aún más las diferencias. Cuarto, Pablo de manera específica ya había antes enseñado y a los mismos tesalonicenses justamente que esta iglesia o la iglesia, ¿cierto?, corporativa sería librada ¿de qué? De los juicios divinos y esperar. ¿Se acuerdan? Desde los cielos, a su Hijo. ¿Quién es ese su Hijo, cierto? ¿Cierto? El que murió, ¿cierto? El que resucitó. ¿Quién los libra de la ira venidera? Lo mismo señala Pablo en el capítulo 5, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. En ambas alusiones, ¿cierto?, las referencias directas en el subcontexto tienen que ver justamente con el día del Señor, con el día de Jehová. No solamente la primera, sino en la segunda epístola. Quinto, la esperanza escatológica, por supuesto, es el arrebatamiento, por ejemplo, y eso se deja ver también en las fórmulas en que el apóstol Pablo termina cuando clarifica, por ejemplo, el arrebatamiento, cuando dice, alentaos con estas palabras. En ningún modo, ¿cierto?, podrías alentar a alguien que va a vivir juicios divinos, ¿cierto?, y como culminación de la segunda venida o el día de Jehová. Lo mismo dice después de explicar incluso el día del Señor. Más vosotros, ¿cierto?, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y termina diciendo, animaos con estas palabras. Por supuesto, alguien no podría animarse si tiene que experimentar los juicios, ¿cierto?, del día de Jehová relativos también a la segunda venida. Sexto, el uso de pronombres. ¿Se acuerda? Vosotros, ellos. Aún Pablo se une cuando dice nosotros. No solamente habla de vosotros, sino nosotros. Él se suma a esta esperanza. Por otro lado, el apóstol Juan se suma también a esta perspectiva cuando señala, ¿cierto?, en forma consensual. Recuerden que todas las doctrinas, ¿cierto?, de acuerdo a la revelación progresiva,
están totalmente en concordancia. Juan dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, a la iglesia de Filadelfia y por ende a la iglesia corporativa, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Estas dos últimas declaraciones están en concordancia con lo que dice Daniel 12:1, con lo que dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 21 o 24:21, cuando Él habla de la gran tribulación que ha de venir, la cual no ha habido jamás. Y también Juan, por supuesto, aquí deviene o subraya este concepto. Hay una hora de la prueba. Metonímicamente, Él se refiere a la hora. Metonímicamente, la metonimia es una figura retórica. Por ejemplo, se habla del día de Jehová, de manera metonímica para referirse a un periodo. Juan habla de la hora de la prueba. Daniel habla de la 60ª semana. Semana, hora, día. Formas retóricas de referirse a un periodo que obviamente dura 7 años, de acuerdo, ¿cierto?, a todas las profecías que al juntarlas devienen justamente en esa cantidad de tiempo. Pero él dice, yo también te guardaré de la hora. No dice Juan a la iglesia de Filadelfia, te guardaré en la ira o durante el proceso de la ira, sino que usa una preposición ahí, ¿cierto?, de, que en el texto griego es una preposición que se lee ex, ¿cierto?, para ser sacados de, es como extraídos de, ¿cierto?, sacados de, obviamente, de ese juicio. Y eso obviamente subraya aún más la idea de un rapto pretribulacional, en concordancia con lo que dice Cristo también. Finalmente, Juan hace una distinción monumental entre estos dos grandes grupos de personas, ¿cierto?, en este tiempo de juicios divinos del día de Jehová. La ira del Cordero es de lo que los hombres en la tierra quieren huir horrorizados. Noten por favor la siguiente cita, Apocalipsis 6, 15 y 17. Esto ya es el comienzo de la tribulación y el escenario, ¿cierto?, nos lleva directamente a, ¡pum!, la tierra. Esto es lo que sucede en la tierra. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, dice una versión, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se asienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Noten por favor lo que está diciendo Juan. En el capítulo 6 ya comenzó justamente la ira del Cordero. Los juicios divinos. ¿Quién aparece en primera escena? Por supuesto, este jinete que les ha dado una corona, un arco sin flecha, que por supuesto es el anticristo, como veremos también en el tercer tema. Pero al mismo tiempo, ya las personas, todos los poderosos, ¿cierto?, generales ricos, ¿cierto?, de toda condición, en la mayoría, por supuesto, bajo el epíteto que Juan menciona, moradores de la tierra, quienes por supuesto ignoraron el evangelio de Cristo, ignoraron la salvación, van a vivir. Y están diciendo, no dicen, hoy se acerca el día de la ira, dice el gran día, ya llegó el día de la ira del Cordero. Lo importante es observar que en el capítulo 5, hermanos queridos, el escenario anterior a lo que ocurre en la tierra es lo que ocurre en el cielo. Pero ¿qué ocurre en el cielo? Hay un grupo de personas, ¿cierto?, que cantan al Señor. Y noten por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 5, 8 al 10. A pesar de que hay algunas variantes en las versiones, y de hecho la palabra nos, que Reina Valera obviamente usa, no aparece en el texto griego, ¿cierto? Aún así, refiriéndose aún o usando el término reinarán, que algunos manuscritos, ¿cierto?, traducen en presente, reinan, ¿cierto? No cambia el sentido. ¿Por qué razón? Les voy a leer el versículo, algunos reclaman, ¿cierto?, esta objeción también. Sin embargo, el texto es bastante claro aún con estas diferencias de traducción. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que representan también, de acuerdo, ¿cierto?, a la mayoría de los teólogos premilenaristas, ¿cierto?, lo que es la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido. No está el no, ¿cierto? Pero aún así, igual el sentido es el mismo. Dice, con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y les has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Cuál es la idea?
Reina Valera, ¿cierto? Lo traduce: y nos has redimido con tu sangre y nos has, ¿cierto?, hecho reyes y reinaremos sobre la tierra. El concepto sigue siendo el mismo. ¿Quién puede ser redimido con la sangre del Cordero? Oye, evidentemente, no son los ángeles, son los creyentes que aparecen de qué parte. Dicen, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son redimibles? Por supuesto nosotros, los hombres, los humanos. Pecadores que antes éramos, ¿cierto? Cristo nos redimió. La escena es una escena de adoración tremenda en el cielo. ¿Y quién está? Evidentemente en ese momento están, por supuesto, los seres vivientes, los 24 ancianos que representan también lo que es la iglesia. Y la misma iglesia seguramente más de fondo, escuchando y siendo parte de esta adoración corporativa. Pero hermanos, esto sucede en el cielo, mientras en el capítulo 6, ¿qué está sucediendo en la tierra? No, la iglesia no está presente justamente ahí, está en este lugar, está siendo parte de esta adoración. Dice el texto, más encima, ¿cierto?, que los has redimido. El concepto de redención en nuestro contexto, ¿cierto?, el verbo redimir, no está diciendo Juan, y los vas a redimir más adelante cuando los saques. No, es un acto ya definitivo. En el texto original, ¿cierto?, es un verbo que define, ¿cierto?, un acto realizado de manera completa. Los has redimido, ya están ahí guardados, comprados en las cámaras de Dios, como dice un autor antiguo. En ese sentido, entonces, lo que notamos que además Juan dice, y les has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, ya la reunión oficial, ¿cierto? En este caso de la condecoración de las coronas y todo, el hecho de dar la autoridad a los creyentes ya ha sido ejecutado. Pero posteriormente queda el reino. ¿Y cuándo eso va a suceder? Por supuesto, después de la gran tribulación. Y el texto lo dice, y reinarán. ¿Por qué hay una A ahí? Es porque si bien es cierto, hay algunos manuscritos que dicen reinan, la evidencia textual justamente, abrumadoramente, ¿cierto?, apoya el sentido futuro de este reino. Por eso que claramente, como Reina Valera lee, perfectamente podemos decir, y reinaremos sobre la tierra. ¿Notan la diferencia? Es la iglesia entronizada en el cielo, ¿cierto?, siendo parte también de esta gran adoración. ¿Por qué razón? Porque obviamente ha sido arrebatada, ha sido redimida por la sangre del Cordero. Ahora, vamos al tercer punto y final. ¿Cuál es la exhortación de Pablo entonces, hermanos? ¿Qué leemos nosotros en la segunda epístola aquí? ¿Cuál es el énfasis? Antes de notar nuevamente esta exhortación, ¿cierto?, en vista que hemos demostrado por las Escrituras de que el día de Jehová, la segunda venida, ¿cierto?, que es la culminación del día de Jehová, son un evento muy diferente, separado, ¿cierto?, del arrebatamiento. Pero nos queda un par de objeciones. ¿Se acuerda? ¿Cómo es posible que creamos en algo, supuestamente el rapto pretribulacional, que simplemente fue inventado en el 1830, específicamente por Nelson Darby, quien supuestamente también escucharía esta idea de una niña adolescente que tuvo una visión llamada Margaret, ¿cierto?, MacDonald? Básicamente una teoría que resultó falsa, que vino de otro autor, ¿cierto?, un antagónico total al arrebatamiento pretribulacional de apellido MacPherson. Como he dicho, eso resultó en una teoría falsa por varios historiadores. Y básicamente, lo que han estudiado el tema, dicen que Margaret MacDonald más bien tuvo una revelación post-tribulacional, que es muy diferente, obviamente, a un arrebatamiento pre-tribulacional. Ahora, dos respuestas para terminar, hermanos, esta objeción. Recuerden la objeción, que es repetida en libros, que es repetida incluso en los púlpitos, sin mucho cuidado. A través de la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, dice el pastor Sugel, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad, noten, que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. O sea, los reformados en cierto sentido, que por supuesto son nuestros hermanos, y no son herejes para nada, pero en esto por supuesto que no estamos de acuerdo porque observamos que por supuesto ignora las Escrituras claramente con respecto a las distinciones que ellas hacen, y en este sentido por supuesto vemos que se equivocan en ello. Pero miren, les doy dos respuestas a estas objeciones antes de terminar, ¿cierto?, con un par de conclusiones. Primero, la respuesta de la historia desde un historiador. La cita anterior, por supuesto, la que el pastor Sugel dice públicamente en uno de sus sermones, apela a la historia y de hecho implica una conclusión osada,
Y de hecho, concretamente, no muy cierta de la historia. Esa es la verdad de las cosas. La siguiente opinión es la opinión de un profesor de historia que se dedica al rubro justamente, en este caso, de lo que es la pedagogía de historia y trabaja en esta área de estudio. Le pregunté personalmente, ¿qué opinas de esta declaración? ¿Qué crees? ¿Tiene algún asidero? Noten por favor lo que este profesor me respondió con respecto a esta declaración. Mira, es una declaración difícil por dos razones. Es complejo asegurar en que los creyentes creían X posición independientemente de cuál sea, pues es una aseveración que no puede ser comprobada por la cantidad ilimitada de variables que inciden. Hay una diversidad gigantesca entre todos los creyentes, aunque consulte literatura, viaje por el mundo entero. La complicación sigue siendo la misma. Y segundo, desconozco la gran parte de la historia de la Iglesia y me refiero a desde el siglo I en adelante. Sin embargo, insisto en que es un tanto arrogante para él y cualquiera afirmar aquello. Yo personalmente desconozco con detalle los procesos históricos teológicos durante tantos siglos y sin manifestar si su posición teológica es verídica al punto, ¿cierto?, de afirmar que sí lo es. Y creo que es un tanto irresponsable, se tengan o no las fuentes de ello, pues aunque éstas pudieran estar, ninguna puede en realidad evidenciar con todas sus luces aquello. ¿Qué significa eso? Que principalmente la negación de la venida del Señor por su iglesia, por supuesto, por medio de este criterio no puede ser sostenido. Es de hecho un poco irresponsable, osado y en algunos casos arrogante. Hermanos, en gran parte la no distinción del arrebatamiento ante la tribulación devino por la influencia de la espiritualización de las Escrituras, empezando por Agustín de Hipona, uno de los primeros. Podemos retroceder más aún atrás por la escuela de Alejandría, que fueron los promotores de la espiritualización de las Escrituras. Después de vino Agustín de Hipona y con ello trajo el amilenarismo de la Iglesia Católica y lamentablemente los reformadores asumieron esta idea, ¿cierto? El amilenarismo y con ello también no han sido todavía despertados o reformados en esa área y mantienen justamente una escatología milenarista y con ello también la espiritualización en algunos casos de la profecía del Antiguo Testamento. No es que no interpreten literalmente, interpretan literalmente, pero no son consecuentes. En algunas porciones la interpretan o espiritualizan muchos pasajes. Ahora, la pregunta, por supuesto, importante es, ¿cuán cierto es el hecho de que el arrebatamiento supuestamente es una invención de Nelson Darby en el año 1830? Y aquí respondemos con la segunda respuesta a esta objeción para terminar este sermón. Hermanos, el año 2015 es muy interesante, salió a la luz un libro muy importante escrito por el doctor William C. Watson, doctor en historia inglesa, quien, ¿cierto?, escribió un libro que aún no ha sido traducido al español, con un estudio interesante justamente de fuentes no estudiadas de los siglos, ¿cierto?, 17 y 18. Él usó a lo menos 350 fuentes primarias en la compilación de su nuevo libro y citas de fuentes que nunca habían sido mencionadas. En cuanto al concepto de un rapto pretribulacional, él concluyó en este libro algunas ideas como la siguiente, que muy poco de lo que John Nelson Darby en el siglo XVIII, ¿cierto?, 1830, había creído o enseñó, realmente era algo nuevo. ¿Qué significa eso? Que antes ya había sido enseñado, mucho antes que Darby. En otras palabras, la creencia era sostenida, ¿cierto? La creencia en un rapto antes de la tribulación o pretribulacional, no solo por los bautistas, sino también por líderes anglicanos e incluso por presbiterianos escoceses. Muy, muy interesante lo que él comenta. En ese sentido, por supuesto, él deja ver muchas evidencias en su libro. Y yo voy a citar simplemente un par de imágenes, un par de citas para que usted pueda comprobar que realmente esta idea de que el rapto pretribulacional fue una invención en el siglo XVIII es una idea falaz, no es cierto. Noten por favor algunas citas. Vincent, ¿cierto? O Thomas Vincent en el siglo XVI escribió lo siguiente. Esto es un trabajo, por supuesto, del doctor William Watson. Noten, por favor, siglo XVI, casi 200 años antes. Los justos repentinamente arrebatados, juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, vista que será temerosa y asombrosa para ellos, cuando perciban que se quedan atrás. Se parece un poco a Attila Hagge, como dice Watson también, ¿cierto? Pero aún esto lo vemos, ¿cuándo? En el siglo XVI. Oh, el miedo y la angustia que estará sobre los espíritus de aquellos incrédulos pecadores sin Cristo, sin gracia, algunos de ellos vinculados en las relaciones
relaciones más cercanas a ellos, cuando sus familiares creyentes serán arrebatadas de ellos y llevadas al aire con el resto del tren glorioso de los santos, cuando ellos mismos permanecerán debajo sobre la tierra. Usted puede seguir leyendo la idea, el concepto de pre-tribulación está claramente justamente ahí en las ideas, en la sintaxis del texto. Les doy otro ejemplo. En el año también 16, ¿cierto? Al comienzo del siglo XVII, ahí entre medio, Ingress Mather también escribió lo siguiente: los santos vivos en la venida de Cristo serán elevados en el aire para que puedan escapar de ese diluvio de fuego que será la perdición de los hombres impíos. Pero antes de este rapto de los vivos, los santos muertos serán resucitados. Ellos, en cuanto a sus cuerpos, no estarán con Cristo antes que los cuerpos de los santos dormidos en la tumba estén con Él. Como cuando vino el diluvio, hubo una diferencia entre la familia de Noé y el resto de la humanidad. Así, cuando el mundo perecerá por el fuego, ningún santo será herido por este fuego. Pero los pecadores sí. No podemos determinar cuánto durará la conflagración, ¿cierto? Que es la traducción del término en inglés que se usaba para tribulación, pero él añade: el diluvio de Noé continuó durante muchos días y meses, estuvo un año entero en el arca. Las armas de God de Ezequiel llevan 7 años ardiendo. Ezequiel 39:9. Justamente, eso es lo que dura la tribulación. Note por favor lo que dice también Jeremías Burrot, que fue graduado de Cambridge en el siglo XVI, comienzo del siglo XVI. Lo primero que se hará en este día de Israel será la liberación de las iglesias de la aflicción terrible en la que encontrarán un poco antes, porque así lo dicen las Escrituras. Daniel 12:1. Que antes de este día habrá un tiempo de problemas como nunca antes, y en ese momento tu pueblo, y en el contexto obviamente es Israel, sabemos, será libertado. Por lo tanto, se llama un gran día porque Dios se aparece tan gloriosamente en la liberación de su iglesia. Borró claramente distingue a Israel y la iglesia. Está yéndose arriba, está ascendiendo. Buscan estas verdades de Dios para que puedan estar mejor preparados para encontrarse con su novio, y agregaríamos, ¿cuándo? En nuestra reunión con Él. Noten por favor lo que dice Burrot en el siglo XVI. Comienzo, también el concepto pretribulacional es claramente observado. Joseph Mede, siglo XV. Después de esto, nuestra reunión con Cristo en su venida, los santos siendo trasladados al aire y pueden ser preservados durante la conflagración de la tierra y sus obras. Segunda de Pedro 3:10. Que así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser levantados sobre las aguas en el arca, así los santos en la conflagración, o sea, la tribulación, deberán ser levantados en las nubes a su arca, Cristo, para ser preservados allí del diluvio del fuego, donde los impíos serán consumidos. Nota, hermano, el concepto pretribulacional es claramente descrito aquí en el idioma de esos días, ¿cierto? Y esta es una traducción, por supuesto. Otros citas más. Noten por favor lo siguiente: siglo sexto. Noten por favor a dónde hemos saltado. Siglo sexto. El venerable Bede escribió: cuando el Señor desciende para el juicio, los santos son inmediatamente raptados por el Señor para encontrarse con Él en el aire, y el fuego cubrirá toda la superficie de la tierra, y los injustos serán incapacitados para ser atrapados o raptados en el cielo. Noten lo que agrega: y nos has redimido para Dios con tu sangre de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Es la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo y recogida de las naciones. Y Juan lo muestra en el cielo, diciendo de ellos: y reinarán sobre la tierra. Noten por favor, retrocedemos aún más. Siglo III vivió Hilario de Poitiers. Él dijo, o escribió más bien dicho: cuando la ira de Dios se eleva, los santos estarán ocultos en las cámaras de Dios, pero los infieles quedarán expuestos a los fuegos celestiales. Claramente, él deja ver la connotación, ¿cierto?, general de lo que son los acontecimientos finales. Claramente ahí hay un concepto también pretribulacional o preira. La última cita, antes de terminar. Noten por favor, aquí tenemos a otro historiador, ¿cierto?, otro personaje de la historia, Efraín el Sirio, en el siglo III también. Noten lo que él dijo: mirad que esta sentencia no se cumplirá entre vosotros del profeta que declara: ay de los que desean ver el día del Señor. Amós decía eso, ¿cierto? Por todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor para que no vean la confusión que se va a desbordar a causa de nuestros pecados. Y así, hermanos más queridos para mí, es la 11ª hora y el fin del mundo llega a la cosecha, y los ángeles armados y preparados mantengan hoces en sus manos a la espera del imperio del Señor, o sea, del reino. Noten por favor el énfasis de esta cita muy interesante, cuando dice: por todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación. Entonces, hermanos queridos, ¿cuál es la exhortación de Pablo? ¿Qué esperaba el apóstol Pablo de los creyentes en Tesalonicenses?
Por supuesto, ¿cuál es el fundamento entonces finalmente autoritativo, final, de que la esperanza de los creyentes era el arrebatamiento y no el día de Jehová, no la segunda venida? Hermanos, la historia es importante sin duda y claramente esta revela que la creencia en un rapto antes de la regulación fue creída mucho antes de Nelson Darby en el siglo XVIII. Tal idea, por supuesto, la encontramos antes del siglo XVI, siglo X, siglo VI, siglo IV, siglo III incluso. Sin embargo, hermanos, el argumento autoritativo aquí, por supuesto, es la Escritura. Ella finalmente es la que señala cuál es la esperanza cristiana. ¿Qué esperaba Pablo? Como vemos en las preguntas, qué reacción, qué actitud, por sobre todo, qué enseñanza quería Pablo que mantuviera la iglesia, que no se dejara mover justamente de ello. 6 ideas antes de terminar la conclusión. De acuerdo a nuestro pasaje 2.1, Pablo claramente ruega que esta esperanza no sea olvidada, ¿cierto? Que no se perturben ni se confundan por medio, ¿cierto?, de ideas que señalaban lo contrario. Pablo entonces espera que no se dejen sacudir justamente o confundir. Pablo espera que no se alarmen por influencias devenidas por ideas diferentes o supuestas revelaciones. Ellos no estaban viviendo el día de Jehová y no lo iban a vivir. La iglesia también al presente tampoco va a vivirla, porque su palabra claramente nos enseña eso. Se suma a la perícopa, ¿cierto? O a la perícopa, a la porción del pasaje que hemos leído, el versículo 15. Noten: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Noten cómo termina esta porción. Esto es muy interesante. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo usó las dos formas para enseñarles que ellos no estarían, ¿cierto?, no vivirían el gran día de Jehová. Por palabra y por carta. Pero además noten lo que dice Pablo. Aquí no hay ningún indicio de que esta doctrina sea una doctrina secundaria, como suelen decir algunos líderes, aún pastores, hermanos. Dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened esta doctrina secundaria. No, dice: retened la doctrina. En el énfasis en el capítulo dice: no os dejéis mover, les ruego. No hay ni un atisbo, hermanos queridos, de que esto sea algo que hay que dejar para un segundo plano. Claramente la Escritura deja ver que esto es una doctrina seria de la palabra del Señor. Y por ende, Pablo ruega a los creyentes que no se dejen de mover de esta esperanza. Termino, hermanos, con algunas conclusiones, como vamos a ver aquí. Lo que hemos visto hoy es una explicación general, pero también específica del apóstol Pablo, sobre la real esperanza escatológica de la iglesia en el primer siglo. Bíblicamente, el día del Señor, la segunda venida, no es lo mismo que el arrebatamiento. Sin duda, la segunda venida es la culminación de Jehová. De acuerdo a los primeros versículos en el capítulo 1, por supuesto, hay un sentido en que la iglesia podría esperar la segunda venida, pero de acuerdo a como lo hemos visto en el primer sermón, ese sentido tiene que ver con lo que es la retribución. Por fin Dios va a poner final, cierto juicio justo ante los incrédulos que nos han atribulado y han atribulado durante toda la historia de la iglesia. Pero la esperanza de la iglesia es nuestra reunión con Él, el arrebatamiento pretribulacional. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que nuestra reunión, dice Pablo, es nuestra, no es de todo, es privada, es la iglesia con su Señor. El Nuevo Testamento, más bien, nuestro propio Redentor dijo: el que oye mi palabra y que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la implicancia entonces de esta salvación eterna que tenemos en Cristo? Por supuesto, el día del Señor no solo es la ira de Dios derramada sobre las naciones y los incrédulos en el día de Jehová por sus pecados, hermanos, sino al mismo tiempo, concretamente, es la condenación escatológica concreta, además del juicio eterno, ¿cierto?, sobre quienes ignoraron el Evangelio. Si tuviese que resumir todo lo que acabamos de decir aquí, solo debemos confirmar la verdad doctrinal de que la esperanza de la iglesia, por supuesto, es el arrebatamiento pretribulacional. Si tuviera que definirlo conceptualmente, diría lo siguiente: de manera que desde el punto de vista, por ejemplo, de la predestinación, Dios nos ha apartado desde la eternidad en amor. Desde el punto de vista de la justificación, Cristo nos ha justificado y nos ha exonerado de todo proceso judicial en Cristo. Desde el punto de vista de la redención, Cristo ha pagado nuestra deuda en la cruz y nos ha apartado, comprándonos con su sangre.
Desde el punto de vista de la santificación, Cristo nos ha hecho perfectos en Él, de manera que los creyentes no estamos exentos de sufrimientos, por supuesto, propios de esta vida y aún de los sufrimientos por causa de Cristo. Sin embargo, cada creyente que ha puesto su fe en Cristo ha sido comprado por Dios. Nunca sufrirá la ira de Dios, ni en el infierno, ni tampoco la ira escatológica. Vuelvo a señalarles, hermanos queridos, si tuviera que resumir la tesis de Pablo, justamente lo diría de la siguiente forma. La esperanza de la iglesia es como leen ustedes, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, cuando en nuestra reunión con Él. Que el Señor les bendiga.